hijos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फिर ओने क्या सौन दा समा हो गया. Bueno, pues todo el mundo ha podido ver ya tu escritorio. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí estoy, enfrente del escritorio, ya he cambiado la pantalla, ya he puesto el guión en la parte de arriba. De todas formas, nunca sigo el guión. Déjame que lo explique, no lo seguimos nunca, es verdad. Has puesto en Twitter una imagen de dónde estás ahora mismo trabajando, que es en tu casa, y es verdad que habías puesto una fotografía en la que se veía una pantalla grande con tu cuenta de Twitter y una pantalla muy chiquitita con la lista de invitados que tenemos hoy. Y claro, aquí te ha sugerido desde nuestra cuenta de internet que lo hagas al revés, ¿no? Que no ocurre. Sí. No, tengo aquí combinado el portátil con una pantalla grande, que es muy cómodo para escribir y para cualquier cosa, y tenía internet debajo y bueno, arriba y abajo tenía el guión, pero ya está cambiado. Bueno, ¿cómo va el ánimo? Bien, hombre, hay días y días, ¿no? Supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo voy muy despacio limpiando porque tengo muy claro que el mes de abril no lo vamos a pasar así, por lo menos en Madrid. Pero sí, ya he encontrado el punto a la novela. Bueno, novelas, no son novelas, no sé si se llegará a ensayo, pero ya veremos lo que estoy haciendo, porque es que no sé lo que es presente y lo que es pasado, porque ahora de repente estamos en un presente grandísimo, ¿no? Normalmente el presente era un día como mucho, pero resulta que el presente ocupa muchísimo tiempo. Lo que pasa es que supongo que después de esto va a haber un boom de literatura de confinamiento, de música de confinamiento, de música de libertad. A lo mejor deberías buscar un resquicio. El libro hablaba de otra cosa, hablaba de soledad y ciudades, como toda la globalización, el mercado financiero, Airbnb, todas estas cosas, nos ha ido robando las ciudades, nos ha ido robando un poco el alma de los barrios, que es un poco lo mismo que se refleja en la política, en el robo de la soberanía de los estados, y todo esto simplemente lo tengo que girar un poco para que esté el coronavirus en el centro de todo esto, ¿no? Pero que el libro va mucho más allá, va sobre otra pandemia muy importante que es la soledad. Oye, y el estado de ánimo que dices que tiene altibajos, bueno, como lo tenemos todos, ¿no? ¿Los vinculas a algo en particular, a cosas que escuchas, a cosas que haces, a momentos del día, a horarios, no sé, a lo que ves por la ventana? Sí, no, me afecta el número de muertos diario que va goteando, me afecta la historia de los viejos, quizás porque estoy muy cerca ya de ellos, ¿no? El otro día fui a un supermercado que vendían publicidad que de 10 a 11 era la edad de los yayos. Yo iba con la esperanza de que no me dejaran entrar y poder enseñar el carnet diciendo sí, yo tengo derecho a entrar por los pelos, pero tengo derecho. Y no, y ahí entraba todo el mundo. Entonces pregunté, bueno, pero esto no era la hora de los yayos. Y me dijo, no, es que no podemos prohibir que entre todo el mundo. Digo, ya, pero todo eso cambia la publicidad, ¿no? Porque es una publicidad engañosa. Entonces ese tipo de detalles a mí me descolocan. Tocando las narices hasta el último momento. Hombre, no lo dudes. Y después, no sé si os pasa a vosotros, supongo que a los oyentes les va pasando, cada vez tienes historias de gente próxima que está con problemas. Sí, cada vez conoces a alguien, ¿no? Siempre acabas conociendo a alguien que conoce a alguien o que tiene un familiar que ha pasado por ahí o que está solo, que no saben de él porque está en un hospital. Claro, es que ya son dramas que son masivos, no son individuales, ¿eh? Hay familiares, hay amigos, hay enormes hospitales, hay imágenes que ni siquiera somos capaces de planteárnoslo visualmente en la cabeza. A lo mejor lo hacemos para evitar el dolor que producen, ¿no? Cuando hablamos de, yo qué sé, de pistas de hielo con cadáveres encima, ¿no? Sí. En fin, sí. Oye, que somos esenciales, dijo ayer Pedro Sánchez, los medios de comunicación. Yo creo que también esto merecería una reflexión, ¿no? Que a veces cuando ves el tipo de cobertura que se hace, especialmente en televisión, ¿no? Que es una especie de alimentación de una máquina inservible, estos informativos en los que realmente lo que te aportan se puede reducir en 4 minutos. Yo me pregunto qué pinta un individuo en la calle, en la puerta
transporta de algún sitio para contar algo que está leyendo en su teléfono y que allí no va a conseguir nada, ¿no? Si sales a la calle, que sea para algo periodísticamente productivo, no para conseguir un escenario detrás de ti y poder decir que eres un héroe porque estás en la calle, ¿no? Yo ahora, fíjate, no es que esté barriendo para casa, pero creo que la radio es, por lo menos en mi caso, como oyente de radio, es más importante que la televisión. La televisión la tengo pagada casi todo el rato y ni siquiera estoy viendo Netflix ni HBO. A veces veo por las noches la CNN para ver qué tontería ha dicho Trump del día. Pero escucho mucho la radio y leo muchos periódicos y esa para mí está siendo el alimento y creo que me gusta, por ejemplo, cuando escucho publicidades, yo sé que ha bajado la publicidad en todas las radios, en los periódicos, cuando escucho publicidades que se mantienen y que van vendiéndonos que bueno, que esto es temporal, que luego van a seguir allí, esa gente yo creo que había que apuntar, o gente como Estrella Galicia, no es que esté haciendo publicidad de una cerveza que me gusta, pero no va a hacer un ERE, ni inerte ni nada, va a esperar hasta el 1 de mayo. Bueno, yo no voy a hacer boicot a nadie, pero voy a apuntar ese tipo de cosas. Es verdad. Y después ya tomaré más cerveza de Galicia de lo que he tomado nunca. Sí, eso es verdad, y irás o volarás con determinadas líneas aéreas que prometen devolver el dinero de los billetes reservados. Este tipo de cosas es verdad que hay que apuntarlas para luego, igual que se le piden cuentas a los políticos, pedir cuentas a los empresarios, ¿no? Como decía sí. el presidente de Salvador, que es verdad que no es un tipo especialmente fiable porque no deja de ser un populista, nadie sabe si es de derechas o de izquierdas. Esos empresarios que asumen que van a ganar menos y no les importa ganar menos, son los empresarios en los que luego tenemos que confiar para volver a relanzar la economía, ¿no? Sí, fíjate, Marcelo Bielsa, que es un entrenador de fútbol que le llaman el loco, simplemente porque dice cosas cuerdas, y su plantilla del Leeds, que es un equipo de segunda división británica, han puesto su sueldo a disposición del club para que los empleados cobren sus salarios. Ese tipo de cosas pues te hacen sentirte humano y te animan, ¿no? O sea, te alegran participar en un mundo en el que hay gente como Marcelo. Pero esto que decías de escuchar la radio, ¿no te parece que la radio ahora tiene una función especial? Que no es solo la de informar, es otra cosa, ¿no? Yo creo que es informar sin ansiedad. Yo estoy escuchando cosas y estoy viendo cosas en donde lo que se quiere transmitir es una sensación de angustia que no contribuye en nada a otro de los objetivos que tenemos que marcarnos, y es intentar llegar al final de esto con una relativa estabilidad mental, ¿no? Y una relativa relajación. Y sin embargo parece que estamos todos a punto de morir cuando escuchas determinados informativos. Sí. No es así, no se debe hacer así. Fíjate, para mí supongo que también os pasará a vosotros, lo más importante del día es el aplauso, que es en el momento que te sientes acompañado. Yo creo que la radio es un poco eso, un aplauso continuo, ¿no? Te sientes acompañado. La radio siempre me ha parecido maravillosa. Yo empecé trabajando en radio hace muchísimos años. Y te echaron por malo. Sí, me echaron, claro, hundí la radio, era Radio 80. Y no, en la radio siempre es la sensación que te hablan solo a ti. En la televisión no, la televisión eres como si no existieras, ¿no? Estás ahí sentado delante del aparato, pero vamos, nadie te habla. No, en la radio es como si te estuvieran hablando solo a ti, y eso acompaña mucho. Bueno, oye, que nos hemos enrollado mucho, ¿empezamos? Vamos. The bad news is that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Nos ha pasado a todos con esta pandemia del coronavirus, ¿no? Esto lo explicaba el otro día un antropólogo charlando en el programa. Tú no eres consciente de que algo pasa en el mundo hasta que no pasa a tu lado. Y eso tiene mucho que ver con la empatía de cada uno, ¿no? Y también la empatía colectiva. Teníamos el coronavirus a la vuelta de la esquina y pensábamos que nuestras fronteras, nuestros Pirineos o nuestros mares lo frenarían. Y no ha sido así. Obviamente es una cuestión global. Ahora tendríamos que ponernos también en la piel de esas personas que viven en lugares a los que está llegando, todavía no ha llegado, no está en el nivel que está aquí, y tienen unos recursos infinitamente inferiores a los que tenemos nosotros, ¿no? Hablamos lógicamente de África, donde un continente al que no prestamos casi nunca atención y parece que menos ahora, y allí el ritmo de contagios aumenta cada minuto, la cifra de infectados roza ya los 4.000, los países más afectados ahora mismo son Sudáfrica y Egipto, pero viendo lo difícil que está resultando combatir la pandemia en Europa, donde, como digo, pues tenemos UCIs, están saturadas, es verdad, pero las tenemos. El otro día me contaba Bru, no recuerdo en qué capital africana, con 2 millones de habitantes solamente había 4 camas, 4 UCIs, ¿no? Ramón, esto sí que es una tragedia que está a la vuelta de la esquina.
Sí, hablamos de un continente donde 300 millones de personas viven en situación de pobreza, donde hay una carestía tremenda, donde, por ejemplo, estos inventos del FMI y el Banco Mundial, pues ha llevado que el coste de inmunizar a un niño, que en el 2001 era mucho más pequeño, costaba, por ejemplo, 0,57 euros, ahora cuesta 68 veces más. Que una familia que vive en la pobreza, para tener a su hijo inmunizado, se tiene que gastar 280 euros. Llevar al niño o a la niña al médico supone perder un día de trabajo, si es que tienen trabajo. O sea, y no solo es el sistema sanitario, es todo el sistema social, les hace muy vulnerables. Pero en nuestro país el problema es convencer a la gente de que se quede en casa. En África el problema es transmitir esa información a la gente de allí. Son 46 países afectados, que algunos están cerrando fronteras, aplicando medidas de confinamiento para la población, pero claro, el reto para los gobiernos es lograr difundir la información necesaria para que la gente sepa que esto está pasando y que la población de alto riesgo pues entienda el alto nivel de contagio de este virus. Sí, el segundo problema es tener casa. Claro, el otro día en la India, pues 1.300.000 personas que se quedan en casa. Bueno, es que no todo el mundo tiene casa. Entiéndase por una casa, lo que tenemos nosotros. La situación es difícil. También es cierto que no todos los países de África están en la misma situación, porque cuando tenemos esa imagen de África pobre, de África en guerra, África enferma, también hay una África viva que crece, que escribe, que canta, que pinta, que hace cosas, ¿no? Y hay una clase media emergente en muchos países, por ejemplo, los que funciona bien en Senegal y Ghana, ¿no? Pero bueno, incluso estos países están en dificultades. Vamos a saludar a un buen amigo de este programa, que es José Naranjo, periodista freelance en África Occidental, colaborador del País. Nos atiende desde Dakar, en Senegal. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pepe, la fortaleza del continente está en la experiencia con el ébola, pero también su gran debilidad es el sistema sanitario. ¿Hasta qué punto África tiene que prepararse para lo peor que está por llegar? Sí, no solo con el ébola, ¿no? Yo creo que África tiene un poco esa doble cara. Estamos en un momento anterior, por así decirlo, a la pandemia de lo que se está en Europa o en Estados Unidos. Todavía los casos son poquitos si los comparamos con esas zonas del mundo. Estamos, como decías, en 4.000 y pico casos, pero se va extendiendo cada vez más rápido, y eso preocupa muchísimo a los países, ¿no? Preocupa porque aquí estamos con una falta de medios tremenda, ¿no? Yo creo que comparar los sistemas sanitarios europeos con los africanos, incluso con los de aquellos países que están más desarrollados, ¿no? Como decía Ramón, Senegal o Sudáfrica o Egipto, que tienen sistemas de salud un poquito mejores que otros países, pero incluso así la comparación, bueno, es tremenda, ¿no? Entonces, esa preocupación ha hecho que se hayan tomado medidas mucho antes, y yo creo que eso da una pequeña ventaja a África, porque se han cerrado fronteras muchísimo antes. Se han tomado medidas drásticas como confinamientos, toques de queda, prohibición de actos, etcétera, mucho antes. Y eso podría dar una ventaja. Y también, como apuntas, el hecho de que aquí se están mucho más acostumbrados a lidiar con el ébola y con otras epidemias, ¿no? Tuberculosis, meningitis, cólera, malaria. Y eso hace que la gente, digamos, que haya interiorizado comportamientos como, por ejemplo, el lavado de manos, el distanciamiento, el hecho de no saludarse. Yo eso lo he visto, que la gente, aunque todavía no hay la conciencia, digamos, de que está ya aquí el coronavirus de manera muy amplia, pero sí que la gente está empezando ya a adoptar ese tipo de medidas, ¿no? Yo me imagino, José, que cumplir la cuarentena en África tiene que ser una tarea muy complicada cuando hay, además, conflictos armados en marcha en muchos países. Sí, no, y no solo eso, ¿no? Porque guerras hay, pues no sé, en un puñado de países. Hay otros países en los que no hay conflicto. Yo casi que más me parece preocupante el hecho de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Pues los expertos están diciendo que plantearse confinamientos, que ya está habiendo en países como Sudáfrica, Ruanda, Marruecos, Túnez, plantearse confinamientos en lugares donde viven 20 o 25 personas en una casa, en donde la gente vive además día a día, ¿no? La economía informal les hace salir cada día a la calle a buscarse la vida. Ese tipo de confinamientos totales son mucho más complicados y además requerirían de medidas de acompañamiento por parte de los gobiernos
cuando esos gobiernos no tienen recursos económicos y herramientas fiscales para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más inquietante. Ramón. Sí, después hay una población que está en riesgo, que es la gente que tiene SIDA, que en África hay como 24 millones de personas que tienen el VIH, ¿no? Son poblaciones de riesgo en el caso de esta enfermedad. Sí, hay muchos colectivos en riesgo, ¿no? En África. Estamos hablando de un continente en donde hay mucha gente que vive bajo el umbral de la pobreza. Hay, como dices, otras enfermedades que ya existen y otras epidemias que están en curso, ¿no? Antes citaba algunas. Toda esa gente es un peligro. Y luego yo también estoy muy pendiente de los desplazados y refugiados. Se habla mucho también de los, por supuesto, y hay que hacerlo, de los refugiados que están en Europa, pero África sigue siendo el continente con más desplazados y refugiados del mundo, ¿no? Por ejemplo, Burkina Faso, que es un país que en este momento tiene a casi 1 millón de desplazados internos y es uno de los países en donde el virus está creciendo con más rapidez. Es verdad que, como decía al principio, que todavía las cifras son escasas, pero como el virus entre, no sé, estoy pensando en los campos de refugiados de Sudán del Sur, de Kenia, de los somalíes en Kenia, de Darfur en Sudán, o de Burkina Faso, por ejemplo, eso puede ser realmente catastrófico, ¿no? Porque las condiciones higiénicas, las condiciones de hacinamiento, las condiciones no son las óptimas, ¿no? Para hacer frente a todo esto. ¿Dónde estás tú? ¿En Senegal? ¿Cuáles son las cifras, José? Bueno, pues todavía aquí estamos hablando de unos 130 o 140 que iban ayer de casos. Muy poquito, ha habido un foco grande en la ciudad de Touba, que es la segunda ciudad del país, y como decíamos, en toda África son 4.300 a día de hoy. Yo te digo que las cifras, cuando uno piensa en lo que está pasando en España o en Italia, realmente parecen muy bajas, pero el ritmo de contagios está yendo a unos 500, 600 diarios y se va acelerando. Y otra cosa, por supuesto, que preocupa es la posibilidad de que haya casos que no se estén detectando, ¿no? Si los hay en países en donde, digamos, la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar es mucho mayor, aquí pienso que, no sé, países como Libia, como Mali, en donde, digamos, esa capacidad está muy disminuida, además, por conflictos, por situaciones sociopolíticas, puede estar habiendo una transmisión oculta que no nos estamos enterando, ¿no? Entonces, pero en Senegal estamos en eso, en unos 130, 140 positivos hasta ayer. Déjame incorporar a esta conversación a Ferran Puig, que es director de Oxfam Intermón en República Centroafricana. Nos atiende desde la capital, desde Bangui. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días. Hola, buenos días. Allí creo que están registrados muy pocos casos, menos de 10, creo que todos importados, pero en un país tan particular como es en el que tú estás, ¿cuál podría ser el impacto del virus si se extiende? Hombre, pues el impacto puede ser devastador, porque ya han comentado los otros participantes, en el sentido de que la posibilidad de limitar la extensión de la enfermedad es mínima. Por lo que decían, es economía informal, la población aquí, la mamá africana, pues que tiene un huerto, pues con lo que produce cada día tiene que ir al mercado, o sea, el hecho de quedarse en casa es imposible. Tiene que ir a buscar el agua cada día, estas bombas manuales, un desarrollo en todas las mujeres, van pasando una tras otra, con lo cual la posibilidad de contagio es enorme. Y como decían también, estamos aquí con más de 600.000 personas internas, en campos de desplazados que están hacinados. Nosotros estamos apoyando uno de 33.000 personas y otro de 45.000 personas, que están en espacios súper reducidos y que viven en cabañas, pues eso, con 8 o 10 personas, y que es imposible confinarlos, ¿no? Claro, para que los oyentes se hagan una idea, de los 4,5 millones de habitantes que hay en República Centroafricana, más de la mitad necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, el 42% sufre malnutrición. Yo no sé, Ferran, ¿qué se puede hacer en un país así para intentar apaciguar los efectos de la pandemia? Pues es muy complicado. Ya en la capital, que es el principal punto de preocupación, pues porque está prácticamente un 25% de la población, no hay agua. O sea, intentamos hacer, ¿qué es lo que para frenar la epidemia? Es que no se promueve todo lo que es el lavado de manos y tal,
pero como lo hace es una fibra en la que la red pública tiene fallos completamente. Hay muchos barrios que nunca reciben agua y otros que la reciben solo a ciertas horas, ¿no? Pues ahí, bueno, sensibilización con la población, intentamos realmente implicar a la población para que ellos mismos puedan encontrar sus soluciones, ¿no? Un foco más adaptado, ¿no? Que ellos realmente puedan desarrollar sus mecanismos de supervivencia. Ramón. ¿Qué tipo de mensajes podéis lanzar para promocionar la higiene en un sitio donde no hay agua, donde no hay luz? Es que es eso, es que ese es un poco te lleva un poco a la desesperación, ¿no? Porque se ven pocas soluciones. Realmente la reflexión es más bien de cómo podemos proteger a los más vulnerables, ¿no? Porque cómo ellos mismos pueden encontrar mecanismos para aislar a los más vulnerables y que no sean víctimas, porque la propagación a nuestro análisis es inevitable, ¿no? Ferran Puig, que es director de Oxfam Intermón en República Centroafricana. Hemos conversado con él desde la capital, desde Bangui. Gracias, Ferran. Un abrazo y suerte con todo por delante. Gracias a vosotros. José, solamente una última pregunta. Desde Senegal, allí todavía hay un pequeño grupo de gente con cierta riqueza y obviamente es un país en el que si la desigualdad es acuciante en el resto del planeta, en lugares como ese todavía más. ¿Cómo se está confinando esta gente? ¿Están huyendo del país? ¿Están saliendo hacia Europa, por ejemplo? Bueno, en Senegal ahora mismo no hay una medida de confinamiento de la población. Ya te decía antes que los estados africanos están tomando con cierta cautela, digamos, esa medida. Solo algunos lo han hecho. Aquí lo que hay es un toque de queda nocturno, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y esta situación se está repitiendo en otros países, ¿no? Se están adoptando confinamientos parciales muchas veces, salvo, como decía, en Sudáfrica, Ruanda, etcétera, ¿no? Y lo que está ocurriendo, lo que sí que estamos viendo es que se lo están tomando muy en serio. Incluso estamos asistiendo a algunos desbordamientos por parte de las autoridades o de las fuerzas de seguridad en la aplicación de esas medidas, ¿no? Con un exceso de celo, yo diría que preocupante. Te pongo un ejemplo. Sierra Leona, por ejemplo, ha decretado el estado de emergencia durante un año y ni siquiera han declarado todavía casos, ¿no? Claro, lo que apunta y lo que indica es, pues que hay gobiernos que están aprovechando, digamos, también esta coyuntura para tomar medidas de autoritarias con respecto a su población, ¿no? Y eso también yo creo que es algo que tenemos que estar muy atentos en los próximos días, porque habrá gobiernos que aprovechan la coyuntura para sacar la policía a la calle, el ejército, y que se produzcan desbordamientos de ese tipo, ¿no? Sí, el otro día leíamos como las pocas personas que tienen dinero en ese país están incluso bloqueando salas de hospitales por si acaso se ponen malos, ¿no? Salas de hospitales en las que se podría curar a mucha gente. José Naranjo, sí, que es la desigualdad, ¿no? Sí. Periodista freelance en África Occidental, colaborador del País, nos ha hablado desde Dakar. Gracias, José, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ramón, si quieres quédate un ratito. A la vuelta te voy a presentar a una persona con la que hablamos hace tiempo, una conversación deliciosa, y yo creo que era un buen momento para recuperar ciertas cosas que conversamos con él en este tiempo de mayores, es como teníamos que llamar a esta época de pandemia en la que tenemos que fijarnos en esa gente de más edad que tanto está sufriendo. ¿Te esperas un rato? Sí, aquí estoy. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.